que aunque cuando llegamos a Cristo, el deseo de pecar, el deseo de vivir ese tipo de vida cesa, pero continúa la batalla y la guerra. Pero dice la Biblia que quedamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que si somos vivos es por la fuerza de Dios. Si somos santos, no es por nuestra propia fuerza, sino santos porque vivimos en el Espíritu de Dios. El verso 12, por lo tanto, no permitan ustedes, y esto es Pablo hablándole a nosotros, que el pecado reine en su cuerpo mortal. Pablo está actuando como un padre, diciéndole al padre, no cruces la calle cuando el tro esté bajando a 70 millas por hora. Pero el ser humano le gusta cruzar cuando uno debe cruzar la calle. Por la naturaleza humana, le gusta salir a la calle cuando viene el tractor o el autobús y meterse y desafiar la posibilidad de poder vencer. Esa es la naturaleza humana, pero Pablo dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte, a la vida, presentando los miembros de su cuerpo, su vida, como instrumentos de justicia. Amados hermanos, en estos últimos días aumentará como nunca antes esta batalla entre la carne, entre lo terrenal, entre lo temporero, entre la realidad y lo no temporero, lo espiritual, la visión de Dios, la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. En el ámbito de la voluntad es donde se está haciendo esta guerra. Todos los días usted y yo decidimos si vamos a servir a Dios o no. Todos los días decidimos si vamos a cumplir con nuestros deseos carnales o vamos a agarrarnos de Dios y pedirle a Dios que Dios nos dé fuerza. ¿Dónde está esta batalla? ¿Dónde es que se toman estas decisiones? En su voluntad. En el ámbito del nivel de pasión por Cristo, en el ámbito de compromiso y de entrega. Por las razones que sean, muchos en la misma iglesia no quieren hablar de estos temas porque incomodan a la gente, porque entienden que la gente se ha entregado a vivir este tipo de vida y han bajado sus expectativas en la vida con Dios y por lo tanto este tipo de cosas ya no se menciona. Mientras yo oraba y yo buscaba a Dios para que Dios me conteste qué vamos a hacer en estos últimos días que nos ha tocado a nosotros vivir. Yo hubiera querido vivir en otro tiempo y no tener que estar predicando de los últimos días. Hubiera querido yo vivir quizás en los 50, ser un adulto ya en la década de los 50, donde las cosas eran diferentes. Donde aunque se hablaba de los últimos días, pero todavía los días no se habían puesto como se están y se han puesto hoy en día. Cuando mi padre se criaba y caminaba en el campo bello y precioso de Puerto Rico y se escuchaba el coquí, yo creo que ya los coquíes todos están muertos. Cuando se cantaban las canciones de Puerto Rico, de Borinquen y de los países aquí representados, del campo, del café, de las frutas, de esas canciones maravillosas que hoy en día solamente son un recuerdo de la cultura que existía. Ya esos tiempos no existen. En el Puerto Rico, de donde viene mi familia, en los campos ha llegado la droga. Ya las drogas no las están guardando en el condado y no en los proyectos ni en los caseríos grandes de la área metropolitana. Las drogas están en las casas que alquilan en los pueblitos chiquititos, en los barrios. Es allí donde alquilan casas los tiradores grandes y las llenan de miles de toneladas de drogas por todos los campos. O sea que esos días ya se terminaron a nivel internacional, a nivel de todos los países. ¿Por qué? Porque la cosa se está poniendo como se tiene que poder para que Dios intervenga.
El decir o proclamar que el elefante no está en la sala no cambia la realidad. Es verdad, el elefante vive en la sala. Debemos estar comprometidos con la verdad, pero a la misma vez tenemos que estar conscientes que existen estos dos planos y que coexisten desde el principio de todos los tiempos. Estos dos planos existen en dos arenas o escenarios, en el corazón o el espíritu del ser humano y en el mundo del espíritu, el ambiente que se ve con los ojos carnales. Pablo establece una verdad y con esto yo voy a terminar en esta tarde. Para ser un cristiano victorioso, triunfante, para usted y yo poder ser gente de victoria, poder desarrollar nuestra familia, tener buenos trabajos, ser gente saludable. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, búsquelo por favor, verso 1 en adelante. Pablo dice que el hombre tenía que aprender a vivir una vida espiritual, vivir en el espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dígalo conmigo, unido. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? No es asunto de ser perfecto, es poner tu fe en Él y desear servirle y desear caminar con Él. Declarar con tu boca y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y aceptarlo con tu boca y creerlo en tu vida que Él es Señor de tu vida. El verso 2, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Usted ve, aunque seguimos siendo seres humanos, batallando con la naturaleza, batallando con los deseos pecaminosos, el apóstol Pablo le dice a nosotros, su iglesia, que aunque esa es la realidad, pero no tiene que ser mi verdad. Mientras yo desarrollo mi vida con Cristo, más fuerza el Espíritu me da para vencer. Ya los errores que cometí el año pasado no los tengo que cometer hoy. Ya el boquete o el hoyo a donde caí, ya no sigo y no tengo que seguir cayendo en lo mismo este año. O sea, debe de haber un progreso continuo. El niño recién nacido, como el que vamos a presentar en esta tarde, nace no sabiendo, pero ya cuando tiene un año, ya no hace lo mismo que hacía de recién nacido. Ya el niño de 5 años ya no hace lo mismo que hacía de 3 años. El niño de 10 años ya no tiene 5 años. Lo que Pablo nos dice es que por medio del Espíritu de Dios, Dios ya nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que el crecimiento es progresivo. Todos los días tiene que haber un crecimiento, una madurez para que el año que viene yo no sea el mismo de este año. De eso, amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Mira el verso 3. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo. Usted ve, envió lo mejor que Él tenía. Él trató las leyes, la ley de Moisés, trató los profetas, tantas diferentes maneras y formas para liberar al hombre y no pudo. Por lo tanto, tiró lo último que tenía. Acá abajo dice en el último cartucho, envió a Jesucristo, su único Hijo. Dice el verso 3, por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos? ¿Qué es lo que Pablo dice en estos versos? Lo que está diciendo es, aunque el pecado existe, ya no tiene poder sobre mí. Y es ahí el peligro de decisiones diarias. Porque ya cuando Cristo entra en tu vida,
deja de existir la excusa. La gracia no es dándote permiso a pecar. La gracia es que a través de la fuerza de Dios ya no tienes que pecar. Antes de venir la gracia, no teníamos otra alternativa. Pecábamos porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos a la naturaleza humana, éramos esclavos a la realidad. Pero ya que vino Cristo y muere en la cruz del Calvario y su Espíritu se mete en nosotros y se rompe el poder del pecado, aunque el pecado existe, pero no me tiene que dominar. Diariamente yo decido no pecar y vivir una vida para Dios. Usted sabe que la tragedia de todo esto es que el cristiano que encuentra excusa para pecar por la gracia y sigue en esa sub y baja y sube, y en esa excusa eterna para no madurar, en estos últimos días no podrá vencer. Como dice una persona que yo amo profundamente, se lo va a llevar el diablo. Y lo digo con una sonrisa porque no es así lo que yo quiero. Yo quiero que usted y yo aprendamos a morir al pecado. Y no es a través de nuestra propia fuerza, es a través del poder del Espíritu Santo. El verso 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, ahí está la clave, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ahí está la diferencia. Le dije que habían dos planos, le dije que había una realidad y una verdad. Le dije que había una vida en lo natural, una vida en lo espíritu. El verso número 5 es bien importante. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y sabe, la palabra conforme ahí quiere decir sujeto a. O sea, es usted cruzar una avenida llena de autobuses y no esperar que el policía pare el tránsito para que usted cruce con seguridad. Cristo lo hizo posible. La avenida está llena de autos. Cada uno y cualquiera de ellos nos puede matar impactándonos. Pero Cristo, a través de la vida del Espíritu en nosotros, envía a un policía para que todos los dardos del enemigo, el pecado, esas decisiones nefastas que podemos tomar de manera diaria, cuando vayamos a cruzar esa avenida, Cristo detiene todo y nos permite cruzar salvo y sano. Pero hay gente que le gusta tirarse, porque como Dios tiene misericordia eterna, y lo tiene y la tiene, y aunque Cristo perdona más de 70 veces 7 de manera diaria, y es cierto, pero si no hay crecimiento, si te quedas donde está, cuando llega el día malo, no tendrás la fuerza para vencer. Es ahí a donde la gente se queda chiquita, uno se sorprende. Uno espera más, uno espera crecimiento, uno espera madurez, uno espera que puedan desarrollar lo que Dios le ha dado, pero le gusta cruzar la calle en ese asunto de mucho tránsito porque les inspira. El verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, y aquí está la madurez. Aquí está la madurez. La madurez no está en la cantidad de lenguas. La madurez no está en los años que usted le haya servido al Señor. La madurez no está si usted tiene un título de doctor de teología o reverendo al frente de su nombre. La madurez no está en si usted puede predicar, si usted sabe cantar, si usted conoce la danza. La madurez está en el verso número 6 en adelante. Mire lo que dice. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Aquí está el 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice?
no pueden agradar a Dios. Y es porque a veces, cuando necesitamos la intervención de Dios, nos parece que Él no llega. Porque queremos vivir como queremos vivir. Y cuando queremos que Dios llegue, esperamos que Él llegue. Mientras tanto, Él nos está diciendo a todos, quiero que vivas una vida del Espíritu. Para tu bien, no para el bien de Dios. Para tu bendición, no es para la bendición del Señor. Ya el Señor está cuadrado. Ya la historia está escrita. Él lo que quiere es que mientras estemos viviendo acá abajo, aprendamos a vivir conforme al Espíritu, para que cuando las cosas se empeoren, incluso en nuestro alrededor de realidad, tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque no es lo mismo pasarlas difíciles con Dios y pasarlas difíciles esperando que Dios llegue. Cuando vivimos la vida en el Espíritu, Dios siempre está. No tiene que llegar. Nunca se fue. Siempre está presente. Es ahí donde en el momento más oscuro hay paz. Cuando hay grande necesidad financiera, hay tranquilidad. En la tormenta Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque todos los días yo decido vivir una vida del Espíritu. Y no una vida de la carne, sino una vida que agrade a Dios, sino una vida que agrade mi cuerpo, una vida que agrade al Señor, no una vida que agrade la naturaleza pecaminosa. Mira el verso 14, con esta yo termino. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo te hago esta pregunta y voy a terminar. Una serie de preguntas. Número 1. Cuando estás tomado de mano con una persona que no te pertenece, le pertenece a otro o a otra, ¿qué te dice el Espíritu de Dios? Cuando vas a entrar a un sitio que yo aquí no te puedo marcar por las Escrituras, que es pecado, pero tú escuchas lo que dice la voz de Dios cuando vayas a hacer lo que vayas a hacer. Yo te aseguro que si desarrollas una relación con el Espíritu Santo, eso quiere decir vivir en el Espíritu. El pastor no te tiene que dar contra la cabeza con la Biblia, ni nadie te tiene que legalizar el Evangelio, sino que como tú tienes el Espíritu Santo acá dentro desarrollado, y Él es tu mejor amigo, y Él es tu Padre, y Él es el que te guía de manera diaria y de manera honesta, tú preguntas, ¿debo hacer? ¿No debo hacer? ¿Debo ir? ¿No debo ir? ¿Cuál debe ser mis decisiones hoy? ¿Me siento cómodo con esto? ¿Me siento cómodo con lo otro? Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice de manera clara y contundente, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Póngase de pie conmigo y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén. De eso se trata, de que todos seamos guiados por el Espíritu Santo. Esto es asunto de tomar decisiones diarias. El corazón de cualquiera se puede intimidar, se puede estremecer con lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. A cualquiera le puede dar miedo. Cualquiera puede tener inseguridad en estos días. Pero cuando uno decide vivir en el plano del Espíritu, cuando uno decide vivir con